y no sé por qué Gerson me ha pedido que esté compartiendo acerca de esto. Y siempre inicio, como decía Pablo, no es que yo lo haya alcanzado todo, pero si en realidad los predicadores nos esperáramos, o aquellos que traemos una palabra de Dios, nos esperáramos a estar listos para venir aquí y compartir, yo creo que cada domingo estaría solo. ¿Sí o no, Gerson? En realidad no estamos cabales, pero vamos creciendo y esto es palabra de Dios y Él sí está pleno, por eso es que podemos hacerlo. Ordenando nuestras vidas, hay muchas cosas que debemos traer al orden. El orden enfatiza demasiados puntos diferentes y vamos a hablar específicamente del orden según el punto de vista de Dios. Si a alguno de ustedes le hace falta un bosquejo, levante su mano y alguien le puede hacer llegar ahí un bosquejo. Si nos ayudas, Gabriel, para poder seguir esta reunión. Y vamos a iniciar en sí con una idea del orden. Uno puede decir orden pues es tener todo limpio. Orden también se refiere a una instrucción, cuando se usa como femenino. Una orden es una instrucción, un mandato. A veces ciertas personas, para ponerlo que es de distinto grupo, es del orden de, no sé, tal grupo, ¿no? Se usa mucho la palabra ordenado para decir una persona que fue preparado para servir a Dios o que fue ordenado para tal situación, ¿no? Pero en realidad esta palabra, por allá a finales del siglo XVI, la palabra orden se usó como término militar y de ahí es de donde surge esta palabra y describe la formación de un ejército cuando están puestos en una fila y están en un orden tan perfecto. Cuando ellos salían a pelear tenían que estar acomodados de tal manera que la fila de atrás pudiera estar preparada al instante para poder hacer frente. En aquellos tiempos, pues las armas no eran automáticas como son ahora, las armas las tenían que preparar. Entonces, en lo que salía la infantería y la primera línea iba y descargaba, automáticamente ellos daban un paso hacia un lado y pasaban los otros y estaba en orden así, y ellos no descubrían ni a diestra ni a siniestra el territorio que ellos debían de tener. De ahí surgió la palabra orden. Y si se fijan, eso es tener todo en un control. Pero el término llegó a usarse como un verbo cuando se daban órdenes para la formación de batalla, ¿no? Dar órdenes. Y después se empezó a aplicar a la vida civil y incluso en la escuela. Yo recuerdo cuando yo estaba chico, iba a un colegio en El Fuerte, que era un colegio que era hermano del Sor Juana Inés, del que está aquí. Y yo me acuerdo que en el escudo decía orden. No me acuerdo si decía disciplina, orden y no recuerdo el tercero. Pero la idea es de que aplican orden en muchas facetas de nuestras vidas. Y es algo que vamos a ver. Al punto de Dios, que es orden. Orden es mantener todo lo que está bajo mi jurisdicción arreglado, limpio, funcional y en su lugar, listo para cumplir el propósito para el cual fue creado. Pudiéramos dar un concepto amplio acerca de eso. Pero en sí es tener las cosas que cumplan el propósito para el cual fueron creados. A veces tú y yo usamos muchas cosas que no fueron creados para ese propósito. Algunas mujeres se ponen un lápiz aquí, se hacen un molote y se lo agarran con un lápiz, una pluma, no sé, un palillo, lo que detenga. No fue creado para ese propósito, pero le damos esa función. Sin embargo, cuando tú y yo vivimos en orden, hay una sensación especial de realización cuando una persona conquista el desorden. No sé si te ha pasado que llegas a tu cuarto y hay un desorden y cuando terminas de ordenarlo te sientes como, qué buen trabajo hice. Y eso pasa para todos, los niños también, cuando le dices recoge tus juguetes, es un sentido como de realización de, ya lo hice, qué bien lo terminé. Y en realidad, esta es una cualidad que proviene desde el Padre. Dios es un Dios de orden. La manera en cómo Él hizo las cosas fue ordenado. Si tú empiezas a leer Génesis 1, 2 y 3, tú vas a ver el orden de Dios. Y cómo es que lo hizo de una manera perfecta y llevó su forma.
Cuando creó la tierra y sacó la luz, ordenó la oscuridad, ordenó el vacío y puso en orden las aguas, lo delimitó y en realidad lo hizo de una manera perfecta. Por eso nos es difícil creer lo que la ciencia nos dice o algunas hipótesis dicen de que esto fue un caos y que esto en realidad surgió de un caos. Hubo un Big Bang, explotó todo y en realidad del caos vino y se formó lo que hasta ahora tenemos. Algo tan perfecto como el cuerpo humano, no creo que haya surgido del desorden. Y si Dios es orden, lo opuesto, Satanás, ¿qué creen que sea? Desorden. Pero vamos a poner, es muy lógica ese antónimo. Vamos a poner confusión, sería el antónimo. Orden y confusión. Satanás es lo que desea traer en nuestras vidas. Confusión. Es su objetivo primario, violar el diseño original de la creación. En todo, tú lo puedes ver en las familias, él quiere violar el diseño original. En el noviazgo y el matrimonio, él quiere violar el diseño original. Y lo que te ofrecen en la tele es violar el diseño original de Dios. Nos muestran en la televisión familias compuestas por papá y papá o mamá y mamá, y eso está en contra del orden de Dios. Pero te lo ponen tantas veces que uno puede llegar a pensar, pues un estilo diferente de vida. En realidad no es el orden de Dios. Hay unos versos que nos hablan de esto. Salmo 119, 133 dice: ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ordena mis pasos, es decir, llévalos de tal forma que te puedan bendecir. El fondo que está ahí es un rompecabezas. Si a alguno de ustedes le gusta romperse la cabeza armando esto, pues ustedes saben que debe llevar un orden. Uno se guía por las figuras, uno se guía por los colores y la pieza cabe especialmente y exactamente ahí. Puede haber una pieza que se asemeje en su figura, pero en su diseño es diferente. Ok, no va ahí. La idea es entender cuál es el plan perfecto de Dios, toda la imagen de Dios para que tú y yo podamos unir estas piezas de manera correcta. En 1 Corintios 14:40, la iglesia de Corintios era muy desordenada y dice aquí: pero hágase todo decentemente y con orden. Y estaba hablando a la situación que existía ahí con las mujeres, y se levantaban y empezaban a gritar y decía, pues háganlo con orden. Y también en la expresión de los dones espirituales, háganlo con orden. Vamos a ver un poco más acerca de eso. Pero este pasaje nos explica el orden de Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, eso es un orden. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Tú puedes preguntarte, ¿por qué Dios? Porque hay mucha gente que se pregunta, ¿por qué Dios creó la maldad? Dice la gente. ¿O por qué Dios permitió que esa maldad creciera? En realidad Él no la creó, pero Él sí dio libertad a nuestras vidas para que tú y yo pudiéramos decidir. Y lo sorprendente es que la misma palabra te dice que aún antes de la fundación de la tierra Él ya había provisto la salvación para nosotros. Él tenía un orden específico para nuestras vidas. Y es lo que vamos a ver. Ha habido orden desde todos los tiempos, desde la creación del mundo. La idea de Él era levantar una familia piadosa. Creó a Adán y Eva. Ellos se descarriaron y el pecado corrompió al mundo. Por ahí en Génesis 6 ustedes pueden ver. Y Dios preservó las familias por medio de Noé, aun cuando debía destruir el mundo por su pecar. Dios prometió bendecir a toda la familia por medio de la simiente de Abraham, y por medio de la descendencia de David vino el linaje de Cristo. Cristo enseñó que las familias deben vivir juntas en amor y verdad. Todo creyente debe proclamar la verdad y alentar familias piadosas. Y Juan previó que individuos, familias y naciones, todos serían juzgados. Y este es un orden perfecto en la palabra de Dios. La familia siempre ha sido el deseo del corazón de Dios, preservarla, amarla. Y sus hijos han aprendido esas cualidades de carácter viendo algunos animales. Y si usted puede ver los animales, usted se va
a encantar de todo lo que los animales nos pueden enseñar. Muchas veces nosotros decimos, pues, nosotros somos los que tenemos el intelecto, pero en realidad los animales tienen grandes cosas que enseñarnos y fueron creación de Dios. Y vamos a hablar este momento acerca de la ardilla listada, aprendiendo orden de la ardilla listada. Se le llama listada porque tenía una línea aquí en lo que es su espalda. También se conoce como tamias, para que la puedan ver, es esta. Ay, qué linda, ¿verdad? Y la ardilla listada nos puede enseñar muchas cosas. El nombre de tamia proviene de un vocablo en griego que significa, entre muchas cosas, significa guardar, reservar, tener un depósito. Porque hay algo peculiar con esta ardilla, que ella guarda alimento en una parte de su cuerpo, y ahorita lo vamos a ver. Pero algo que debemos de aprender, y van a escribir ahí en sus bosquejos: organiza su trabajo para aumentar la eficiencia y minimizar el peligro. En realidad eso es lo que hace. Ella, una de sus ocupaciones es recoger alimentos por largos meses de invierno, y es una tarea que requiere mucho esfuerzo porque tiene que llevarlo de donde le encuentra hasta su madriguera, y lo hace de muchas formas. Sin embargo, es tan experta en logística y en el acomodo que lo hace en el menor tiempo y en el menor viaje posible, porque si sabe que sale constantemente, puede anunciar cuál es su resguardo, y los aves de rapiña o los animales que son sus enemigos naturales pueden saber dónde vive. Por eso es que ella organiza su trabajo, aumentando la eficiencia, menos vueltas, y minimizar el peligro de que alguien se la pueda comer. Y sabe ella que necesita estar ordenada y necesita estar atenta, porque su vida depende de eso. Cuando sale tiene que vigilar hacia dónde va a salir, y es algo sorprendente. Si pueden ver esa ardillita, no es que esté muy cachetona, en realidad está guardando algo ahí en sus cachetes. Eso se llama abazón, y es como una bolsa que ellos tienen por dentro. Entonces, la forma en que ellos lo hacen es que van guardando poco a poco. Van metiendo una nuez o lo que vayan metiendo, y lo acomodan primero de un lado y luego lo acomodan en el otro lado. Y es sorprendente cómo lo hacen. Se ha comprobado los siguientes récords para la organización de alimento: 13 huesos de ciruelo, 16 castañas, 31 granos de maíz, 65 semillas de girasol, 145 granos de trigo. Sorprendente todo lo que ellos pueden guardar en esa parte, pero lo tienen que organizar de una manera perfecta. No crean que Kiko proviene de esa familia ni nada por el estilo, ¿no? Es otra cosa. Pero esta ardilla nos enseña muchísimas situaciones. Lo tiene que ordenar, lo lleva hasta su casa y ahí lo acomoda. Otra cosa que aprendemos es que su casa tiene un lugar para cada cosa, y cada cosa en su lugar. Consiste de 3 a 6 compartimientos. Tiene compartimientos que son como sus bodegas, donde almacenan la comida. Y la gente que lo ha estudiado ha visto que dentro de sus madrigueras, dentro de la tierra, tienen alcobas, un lugar donde ellas duermen. Tienen un lugar que es el sanitario, donde ellas meten pasto para que pueda absorber lo que ellas desechan. Y tienen algo así como una guardería donde ellos pueden tener a sus bebés. Y es sorprendente cómo lo acomodan. Tú puedes decir, oye, un animal hace eso. Sí, es sorprendente lo que han encontrado. Lo otro es que saliendo del hueco, tiene normalmente algo elevado que es como un puesto de vigía, y normalmente sale y se asoma a ver si es seguro, si no se mete, o si no ya sale corriendo. Es impresionante. Ojalá fuéramos iguales de ordenados que ellos. Tercera cosa, mantiene limpieza y evita peligros para su vida y su salud. Cuando ella hace el hoyo, aleja la tierra, porque sabe que si llueve o viene agua, esto puede hacerse lodo, y esto puede ocultarlo, ¿no? Entonces, aparte, los montones de tierra delatan a las aves de rapiña que ahí hay una madriguera. Entonces tiene que limpiar de tal forma que solo quede el hoyo, o incluso si lo puede tapar. Y me sorprendió que dice que el hoyo
no tiene que ser tan grande como para que se meta uno de estos enemigos, ni tan chico como para que ensucie su pelaje, porque es un animal que es muy limpio y valora mucho sus rayas, ¿no? Entonces, aparte otra cosa que hace, en el sanitario que les dije, mete pasto. Cuando se impregna, va y lo saca porque sabe que la pipí o las heces puede dañarlo. Entonces, hace limpieza constantemente, sorprendente. Lo cuarto, practica saneamiento con su alimento para evitar putrefacción. Es decir, lleva muchas cosas y las guarda. Pero cuando ve que le está saliendo moho o algún tipo de hongo, lo que hace es que la saca de ahí porque sabe que va a infectar a los demás. Trata de limpiarlo. Y por ejemplo, si se inundó y se mojó toda su casa, lo que hace es sacar todas las cosas igual ordenado, lo mete en su boca y lo saca y lo desecha. Si fue una pérdida total, tiene que empezar desde cero. Es impresionante todo lo que hace esta ardilla. Por eso fue interesante aprender un poco de eso. Pero hablando de nosotros, ¿cómo ser ordenados? Vamos a ver algunos puntos acerca de cómo debemos ser ordenados. Número 1, sigue una agenda sabia. ¿Cuántos de ustedes, y levanta su mano, cuántos de ustedes tienen una agenda que inician cada año? ¿Sí? Yo conozco a Gerson y desde que lo conozco, por allá tenía yo 14, como unos 8 o 10 años, sí recuerdo perfectamente eso. Antes no recuerdo, sí lo conozco de tiempo atrás, pero no recuerdo esa situación. Pero desde que yo tenía más o menos unos 14 años son. Y yo veía que él siempre tenía su agenda y cada inicio de año él agarraba otra agenda y empezaba a pasar los teléfonos o empezaba a pasar las notas importantes, las fechas. Y yo decía, órale, qué padre. Pero nunca se me dio a mí como para tener una agenda física. Y ya después surgieron las agendas electrónicas y dije, de ahí soy. Pero algunos de ustedes no tienen ningún orden. Algunos de ustedes no recuerdan las fechas de los cumpleaños de sus hijos o de la esposa. Esas sí no les conviene olvidarlas. Pero se nos pasan muchos detalles por no tenerlo apuntado. Pero veamos qué hizo Dios en Génesis. Y dice así, llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Dios hizo este orden. Estaba todo revuelto, todo mezclado y Él hizo la separación. A nosotros no nos gusta el desorden o no nos gusta vivir así. No creo que usted cuando vaya a cocinar y agarre un sartén le guste que esté en desorden y lleno de comida de otros días anteriores. En realidad usted lo limpia, lo deja pulcro, sin agua, excedentes de agua y lo seca y luego ya empieza a cocinar. Algunos sí toman un vaso, toman leche, luego se sirven agua, luego se sirven coca. Y luego otra vez leche y otra vez coca y pues estamos a donde mismo, dicen, ¿no? Bueno, pues así lo hace cada quien, no sé ustedes. Pero Dios tuvo un orden. ¿Alguno de ustedes ha escuchado la frase de al que madruga Dios lo ayuda, verdad? O hay otra frase que dice, el que temprano se acuesta, temprano se levanta y hace al hombre más sano, más sabio y más rico. Muchos de nosotros tenemos un mal hábito de dormirnos tarde. Está comprobado que las horas que duermes antes de medianoche son mucho más efectivas que las que duermes después. Es decir, si tú empiezas a dormirte a las 12:30, 1, no va a tener tanto efecto o no vas a descansar tanto como si empezaras desde las 10 a dormir. Puedes dormir tus 8 horas de 10 a las 6, pero si duermes de 12 a 8 no vas a descansar igual. ¿Por qué? No sé, es lo que dicen las estadísticas y los que han estudiado eso. Pero cuando tú y yo llevamos un buen control, usamos la noche para dormir y usamos el día para poder trabajar, en realidad estamos haciendo lo que Dios quiere con nuestras vidas. Miren, vayamos a Salmos 1, del verso 1 al 3. Y dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche.
Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero me encanta que dice, en su ley medita de día y de noche. Llevaba un orden el salmista. Uno de los recursos que tú y yo tenemos, que son de los más valiosos y de los más limitados, es el tiempo. A veces no atesoramos bien los minutos. Mi hermana nos decía, Jacqueline y a mí, ¿saben qué? Atesoren bien su tiempo, lean, hagan lo que vayan a hacer, porque cuando venga un bebé ya es muy difícil. Dice, yo hubiera querido hacer más cosas antes, leer más, porque ya después es un poco más difícil. Y usted lo puede ver con sus hijos, uno tiene que dedicarse completo a esto. Segundo punto de cómo ser ordenados. Practica un comportamiento ordenado. Esto va más allá de la limpieza, esto va más allá de acomodar bien las cosas. Porque Dios dejó escritas las normas para vivir ordenadamente. Y usted las puede leer en Deuteronomio 5, en Éxodo 20. Y estos mandamientos son tan elevados que en nuestra propia fuerza son imposibles cumplirlos. Y luego viene Cristo y sube los estándares de toda esta situación. Y tú dices, no, es imposible, no se puede. Y sí, no se puede en tus fuerzas. Pero en las fuerzas de Dios sí, hay algo que Él te da y es como el poder que nos da a nosotros. Así como a Spider-Man fue la arañita, a Superman el sol. Para nosotros se llama gracia. Eso es lo que da el poder para que tú y yo podamos hacer las cosas. La gracia de parte de Dios. Y tú y yo podemos salir adelante. El comportamiento ordenado debe estar en armonía con la voluntad de Dios y podamos permitir que el Espíritu Santo pueda mostrar sus frutos en nuestras vidas. Dice Gálatas 5:22 al 23, y ustedes lo han leído en varias ocasiones. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto. Sin embargo, unos versos atrás te habla algo atroz, que es no tener fruto y no vivir en el Espíritu. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales he amonestado, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es un comportamiento desordenado. Todo lo que aparece, y Dios lo puso de tal forma, lo puso en un ejemplo negativo para que tú no lo lleváramos a cabo, lo puso en un ejemplo positivo para que tú sí lo hiciéramos. Y en la palabra tú puedes encontrar esto. Puedes encontrar grandes hombres como David, con un corazón recto, pero que vivió una vida desordenada también en algún tiempo de su vida. Y Dios no lo puso como una afrenta de ese hombre que tenía el corazón conforme al suyo, sino lo puso como un ejemplo para que tú y yo viéramos que aun cuando podamos pensar que nuestro corazón está, wow, podemos vivir desordenadamente sin pensarlo, tal y como lo hizo este rey. Y es impresionante cómo el comportamiento desordenado, en la palabra se le pone un título y que no es muy agradable: perversión, abominación. Y esa palabra no es muy grata. ¿Te imaginas que tú dices una mentira y te digan, eso es perversión, eres un pervertido mentiroso? Suena muy fuerte, pero es perversión porque se está pervirtiendo del orden correcto de Dios. Miren lo que dice Levítico 18, 22 al 23. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. Y más adelante en Levítico 20:12 dice, si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión,
su sangre será sobre ellos. Y estos pasajes, cuando a mí me tocaba leerlos y recién empezaba y leía la Biblia, yo decía, qué fuerte esto que dice la palabra de Dios. Pero conforme fui creciendo y pasé mi adolescencia y empecé a ver que esa era una foto exacta, y hasta pudiera decir que en escala de grises, de lo que es el mundo en realidad. El mundo en realidad hace esto aún más grande, increíble. Y no nos debe de sorprender, porque cuando tú y yo nos alejamos de Dios, esa es la manera en que ellos viven, en un desorden, en perversión, abominación. Debemos de mantener un comportamiento ordenado, y tú lo conoces cómo debe ser ordenado en tu familia, en tu trabajo, ante el gobierno, aquí en la iglesia. Uno debe mantener ese orden. Número 3, mantén limpio tu alrededor. Mantén limpio tu alrededor. El desorden produce suciedad y confusión. Cuando yo no encontraba algo en mi casa y vivía todavía con mis papás, me decía mi papá sabiamente, donde lo dejaste, ahí está. Yo decía, órale, lo malo es que no me acuerdo dónde. El problema es que no estaba ordenado, no estaba en su lugar correcto, y debemos de tenerlo. Hay una expresión en inglés, una frase que es conocida en Estados Unidos, que dicen, la limpieza es seguida de la piedad. Y en realidad la Biblia te dice que es parte de. Y lo vamos a encontrar en pasajes como Éxodo 19, 10 y 11, dice, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. ¿Se fijan? Están relacionados. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. En Levítico 10:10 podemos ver también esto, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Están completamente ligados. Está ligado santo a limpio y profano a inmundo. La semana pasada me tocó ir a una de estas tiendas, sin hacer comerciales, que son rojas con amarillos, que están infestando los mochis. Y entré y ya iba a hacer la compra, y llegaron 2 niñas muy bonitas, güeritas, dijo el racista, y estaban ahí todas ellas, muy lindas las niñas. Sin embargo, estaban todas sucias. Su ropa estaba sucia. Y te acercabas a ellas y te daba un aroma a orina. Y era muy triste la situación. Entonces cuando se fueron, los chavos empezaron a hablar, no, es que aquí viven aquí cerca, y la mamá ni trabaja, pero no se encarga de ellas. Y empezaron a hacer esta expresión. Y yo dije, qué tristeza, porque esas niñas no van a saber qué es lo de estar limpio. No van a saber la diferencia. No van a poder discernirlo. Segunda de Corintios 6:17 dice, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo sucio, y yo os recibiré. Lo inmundo, dice, ¿verdad? No toquéis lo inmundo. A mí me encanta pensar que Dios ilustró la limpieza que era necesaria en nuestras vidas. ¿Alguna vez te has pensado por qué es que Dios hizo las aves de rapiña? ¿Sí sabes qué son las aves de rapiña? Los que vienen y comen lo que está muerto, ¿verdad? ¿Por qué Dios las habrá hecho? Dios ocupaba limpieza. Y los hizo tan perfectos que a ellos no les pasa nada. Está perdido y es más rico para ellos. Sabroso. Y tú pasas por ahí y apesta, ¿no? Pero las aves de rapiña Dios las hizo de tal manera, tan perfecto, que en su organismo ellos lo hacen bueno. Es impresionante. Incluso Dios trajo las lluvias temporales. A veces que nos llega lluvia y tú y yo no entendemos, y limpian la tierra, limpian los caminos y limpian las cosas. Incluso hay bacterias de descomposición para regresar la materia muerta al polvo. Y Dios lo creó de tal forma que se descompongan y se haga otra vez
polvo y empiece el uso para otra situación. Pero es impresionante, Dios lo hizo en un orden perfecto. Pero hablando del orden en nuestros hogares, es importante tener lugares correctos para guardar las cosas. Y cuando se mantienen en óptimo funcionamiento, tú vas a saber que ahí está. Pero vamos a ver unos consejos prácticos para aprender acerca de esto. Número 1, honra las posesiones de tus padres. ¿Cuántos de los que están aquí viven aún con sus papás? Ustedes también viven con sus papás. Y muchos de nosotros a veces, y me cuento a mí mismo, no honrábamos las pertenencias de nuestros padres. Un ejemplo, vas a la alacena, abres, ¡pa! Y la azotábamos. Ibas al refrigerador, lo abrías, lo dejabas abierto, prendías todas las luces. ¿Les ha tocado eso? No honrábamos las pertenencias de nuestros padres, las posesiones. Eso es de ellos. Hónralos. Miren lo que dice este proverbio. Van a decir que qué exageración, pero el proverbio lo dice. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. Aquel que va y agarra de la bolsa, no sé, unos 5, 10 pesos, o el que hace que gaste en cosas que no deberían ser, es similar a robar. Eso es maldad. ¡Újule, qué fuerte! Segundo consejo, haz una lista de todas tus pertenencias. ¿Alguna vez te has puesto a hacer eso? Pues yo cuento con tantos pantalones. La otra vez me puse a contar mis pantalones y me salió un número muy grande. Pero cuando empecé a separarlos con los que están buenos y no están rotos, me quedó un número muy chico. Pero en realidad tenemos muchas cosas que ahí los almacenamos y ahí los tenemos y no sé, tantas cosas. Haz una lista de todas tus pertenencias. Mujeres, cuando van y hacen el súper, ¿hacen una lista ustedes? No lo sé. Algunas sí, algunas no. Algunas se van por todos los pasillos y agarran aquí, agarran allá y llenan todo el carrito. Qué tristeza. Pero hacen una lista de sus pertenencias. Tercero, eso es importante, dedica todas tus posesiones a Dios. Lo tienes. Y si tomas de que todo viene de la mano de Dios, y si tú lees la parábola del talento y que tú y yo debemos ser buenos administradores de lo que Dios nos da, pues vas a dedicar todo eso a Dios, lo que venga. Siguiente, usa cada artículo conforme a su diseño. Híjole, eso es impresionante. Ahí les va un ejemplo. La silla es para sentarse, no para pararse a alcanzar cosas. La cama es para dormir, no es para brincar o para amontonar cosas. El piso es para caminar, no para dejar todo regado. La cómoda es para guardar ropa, no para guardar de todo. Yo me acuerdo, mi abuela metía tortillas de harina también en la cómoda. Y otro artículo, las toallas. Las toallas sirven para secarse, no sirven. Una vez me acuerdo, se me ocurrió limpiarme los zapatos con una toalla en mi casa y quedó toda manchada. No se le quitó. La luz es para auxiliar la visibilidad, no es para dejarla encendida, qué bonita se ve. La tierra es para que esté en los exteriores, no es para que esté en los interiores de la casa, en la alfombra o debajo de los muebles. El dinero. ¡Auch! El dinero es para necesidades, no es para despilfarrarse. Eso es el orden de Dios. Necesidades. Tú y yo debemos encontrar los artículos y darles el uso correcto conforme a su diseño. ¿No te ha tocado? Bueno, no sé si te pasó en la escuela, que típico que te rascabas con una pluma y terminabas todo manchado, ¿no? Y ahí estás rascándote. Oye, ¿por qué andas todo manchado, no? Y te acuerdas. En la cabeza, me acuerdo, una vez me pasó. Otra cosa, asignar un lugar a cada artículo. Asignar un lugar a cada artículo. Algunos de ustedes han escuchado acerca del método de 5 S.
Y las 5 S pues es un método que proviene de Japón y es implementado incluso en escuelas, pero es muy dado a la ingeniería industrial. Y es por sus iniciales: Seiri, Seiton, Seiso, Seikitsu, Chitsuke, y todas son S. Y una te habla de clasificación, otra de orden, otra te habla de limpieza, otra de normalización, otra de mantener la disciplina. Y es instituido en las empresas, las 5 S, y nosotros estamos certificados porque llevamos las 5 S. Y lo hacen en muchas cosas. Y todo eso tú lo pudieras resumir en orden. Clasificar las cosas es tener orden. Limpieza es tener un orden. Normalizar es tener un orden. Si tú y yo tuviéramos esta cualidad de carácter, híjola, la productividad que tuviéramos fuera impresionante. El problema de nosotros es que muchas de estas situaciones las hacemos rápida. Había un senador romano, Séneca, que él decía: no puede haber orden cuando hay mucha prisa. O sea, tú y yo andamos así a prisa para acá, para allá. En realidad no puede haber mucho orden. Tómate calma. Yo he visto mujeres cuando tienden o cuando doblan la ropa y lo hacen con una calma, ¿no? Y queda bonito, que tú dices: mira, qué chulada de ropa. Hay unas, no, nomás lo doblan así, vámonos. Y en realidad no te queda ordenado. Número 4, guarda orden en la casa de Dios. Guarda orden en la casa de Dios. Y vamos a ver algunos puntos en que guardar orden. Número 1, en el liderazgo. En 1 de Timoteo 3 y en Tito pueden encontrar ustedes los lineamientos y los requisitos para un obrero, alguien que va a servir a Dios. Y dice en 1 de Timoteo 3:5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Yo he escuchado a muchas personas que me han dicho: cuando tengas tus propios hijos vas a aprender. Cuando tengas tus hijos vas a saber esta cosa, ¿no? Y en realidad, pues, cuando venga este ser, si yo no puedo gobernar mi casa, o incluso ahorita con mi esposa, yo no soy apto para poder estar en este lugar. Yo no estoy apto para poder estar en una reunión de célula. La palabra lo dice, no yo. Eso es sorprendente cuando tus estándares son realmente lo que dice la Biblia. Fernando hablaba de un funeral al que él le tocó estar y todas las personas pasaron, y este pastor que había muerto y recibía halagos de toda la gente, y es que conmigo fue muy bueno y recibí tiempo y afecto de él. Y al final pasa su hijo y dice: ahora entiendo por qué no estuvo conmigo, porque me lo robaron ustedes en su tiempo. Y tú puedes ver este ejemplo en la Biblia vez tras vez. Tú puedes ver a David siendo un gran rey, no gobernando en su casa. Tú puedes ver a Samuel, tú puedes ver a Elí, a Adán, no gobernando tu casa. Dice un poeta no muy conocido, Amaury Rodríguez: quien no se corrige a sí mismo no podrá poner orden en su casa. Ese es el problema, porque tú y yo no nos corregimos. No empezamos por la cabeza y escuchamos frases como: el buen juez por su casa empieza, y todas estas situaciones. El liderazgo. Pero transportado a la casa, el líder de la casa es el esposo, es el padre de familia. Esposos, ¿están haciendo su rol ordenadamente? ¿Están siendo un ejemplo de orden? ¿O debido a su ejemplo hay desorden? No lo sé. Lo siguiente: ofrenda y diezmo. Debe haber un orden. Se requiere orden en cuanto a nuestras dádivas a Dios. Primeramente le hemos de dar las primicias. ¿Te imaginas que alguien siembra y trae las primicias al final? Pues eso no son primicias.
Primicias te habla de primero, hay un orden. Cuando aprendí acerca de que el diezmo no es solo el 10%, sino tu primero 10%, que te hablaba de darle prioridad a Dios, que te hablaba de dárselo en el tiempo correcto. Y a veces tú y yo no tenemos la disciplina de cuando nos pagan hacer la separación, y ya al final de que ya gastamos todo decimos, ay, queda bien poquito, el Señor va a entender, porque no lo separamos a tiempo. Antes de, miren lo que dice Proverbios 3, del 9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán. Honra al Señor con tus bienes. Preséntalos delante de Él. Lo tercero, la reunión en general. Para poder proclamar a Cristo al mundo debe haber un orden en la reunión. Si yo solo me subiera aquí y empezara a gritarles o a emocionarlos, pues alguien nuevo se iba a asustar, probablemente se iba a salir y no iba a aprender. Muchas veces, en muchas iglesias, la persona que está dirigiendo es un tropiezo para los visitantes. Es un tropiezo para que más personas se añadan a la congregación. Y esto pasaba en 1 Corintios 14, del verso 23, 33 y 40. Lo vamos a leer así, separado. Dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Verso 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Yo recuerdo en la primera iglesia cristiana que me tocó asistir, fue en Choix, y no había orden. Y yo me asustaba a ver las expresiones de las personas y la manera como ellos lo hacían. Yo decía, esto no es bueno. Y algo en mí, yo, pues no sé, yo tendría unos 9, 10 años, y algo en mí decía, esto no es correcto. Y no me sentía bien y no iba y no iba. Y la palabra de Dios lleva un orden. Fernando platica también en una ocasión que estaba en una iglesia y él estaba predicando y alguien de allá estaba grite y grite, amén, aleluya. Él dijo, hermano, guarde silencio, yo estoy predicando ahorita. Es fuerte hacer ese tipo de cosas, pero a veces me ha tocado y la gente no te deja hablar. Debe haber un orden en la palabra de Dios también y en la reunión que se está haciendo. Número 5. Comienza con tu casa. Es decir, si tú quieres llevar una vida ordenada, vamos a empezar en donde inició todo en nuestra vida, en nuestros hogares. Esa cualidad de carácter, el orden, Cristo la dejó instruida en un mandamiento que Él dejó en Lucas 24:49, y el mandamiento dice así: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Eso requería un orden. Quédense hasta, llevaba un orden. Y estaban ahí un grupo como de 120 personas, incluyendo los discípulos, y se reunieron en Jerusalén aproximadamente 10 días hasta que el Espíritu Santo vino sobre ellos con poder. Y ellos deberían de manifestar este orden. Ellos siguieron la estrategia del Señor Jesús de comenzar en Jerusalén. Si ustedes recuerdan, en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Dios quería que su poder fuera manifestado en casa antes de que los seguidores salieran a todo lugar. Para ti tu Jerusalén es tu propia familia, es tu casa.
Y las personas que mejor nos conocen no esperan grandes cosas de nosotros. Por eso es tan difícil. Y aún Cristo lo dijo en Marcos 6:4, dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. No lo honran. De Jesús decían: ¿qué no es este el hijo de José, el carpintero? Como si fuera cualquier cosa. Porque lo veían. A veces eso pasa en nuestras casas. Es mi hijo, ¿qué me va a enseñar? Es mi esposa, la he visto, le conozco sus defectos. Ahora vas a venir a enseñarme. Eso es algo difícil. Yo escuché una vez a Gerson dando una instrucción a alguien porque tenía el deseo de irse a África. Él dijo: gana primero a los africanos que están aquí y luego te vas a África. Y eso quería decir, ¿sabes qué? Gana primero a los tuyos. Porque luego la gente empieza y dice que yo quiero ser misionero, me quiero ir a San Diego, a Coronado a evangelizar, a Cancún a evangelizar. No, luego agarran lugares, paraísos, ¿no? No sé, me quiero ir a la India a evangelizar y sufrir hambres. Y nunca le has hablado a tu vecino. Oye, existe un orden que Dios estableció también en esto. Y tú y yo no seremos efectivos para el Señor en otras ciudades si primeramente no esperamos al Señor en nuestra propia Jerusalén. Decían en el mandamiento: esperen en Jerusalén hasta que sean investidos de poder. Ellos iban a ser investidos en su casa, con los suyos. Pero resumiendo esto, o dándole forma, si tú tuvieras que preguntarte, ¿qué es lo que más urge ordenar en tu casa? ¿Qué se te viene a la mente? Si traes tu Biblia, vamos en tu Biblia a Segunda de Reyes 20. Segunda de Reyes 20, del 1 al 6. No lo puse a propósito, porque luego la gente dice: no me llevo la Biblia porque ni la uso, ahí está en el cañón. No, tráigase su Biblia. Acuérdese también que si decimos herejías, en su Biblia le va a decir si es o no es. Tráigase su Biblia. Y la semana pasada Gerson nos hablaba de esto y me llamó mucho la atención un pasaje. Y Gerson nos habló acerca de restaurar la adoración y toda esta situación. Pero veamos, en Segunda de Reyes, capítulo 20, del verso 1 al 6, dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que han dado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová e Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y yo me preguntaba, ¿por qué lo mandaron a ordenar su casa? ¿Tendría un cochinero Ezequías? ¿Qué era lo que había en su casa que se tenía que ordenar? Y si tú lees la historia y puedes saber, hacer una comparación, Segunda de Reyes, Crónicas e Isaías, tú vas a ver que su hijo aún no había nacido, no tenía heredero. Sin embargo, había algo en su casa que no estaba ordenado. No sé qué era lo que había afligido más a Ezequías, porque dice que había llorado. Había llorado este hombre, no sé si era porque iba a morir tan joven, a 39 años de edad, o porque no tenía heredero.
Sorprendente. Y después de leer toda la historia completa, tú ves que en realidad hubiera sido mejor para todo el pueblo que hubiera muerto Ezequías en el orden de Dios, pero Dios añadió vida a este hombre. Tú y yo aprendimos que Ezequías significa Jehová es fortaleza. Pero esta expresión que dice ordena tu casa, hay algo muy interesante y lo van a escribir ahí. Orden en hebreo se dice sabá y lo van a escribir así. Sabá. Y esa tiene una raíz primaria que es dar mandamiento o gobernar. Eso es lo que estaba diciendo la palabra ordena. Y cuando hablaba casa, la palabra en hebreo es vayit y se refiere específicamente a la familia. Pudiéramos leerlo así: gobierna tu familia, da mandamiento a tu familia. Isaías era un hombre, era un profeta que tenía un linaje real. Entonces para Isaías no era problema poder entrar al palacio y podía conocer todos los espacios más recónditos y podía ver la vida íntima y personal de este hombre. Y podía saber qué era lo que estaba pasando en su casa, qué necesitaba ordenarse. Pero tú ves más adelante que él fue sanado y se hizo ahí un remedio, una preparación, se añadió vida. Y más adelante viene una calamidad para la familia de Ezequías. Y ustedes ahí lo pueden ver. Del capítulo 21 en adelante. Y es sorprendente todo lo que pasó. Pareciera ser que los hombres del que se está hablando aquí es un hombre muy diferente. Aquel que se estaba humillando y aquel que se estaba jactando de todo su tesoro y de toda su riqueza. Y pueden verlo cuando nació su hijo. Pero dice abajo del verso 11 o arriba del verso 12, dice mensajeros de Babilonia, ahí en su Biblia. Y ustedes pueden leer toda esta historia. Y dice en el verso 20, verso 12 de Segunda de Reyes: en aquel tiempo Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, le envió cartas y un regalo a Ezequías porque supo que había estado enfermo. Ezequías se alegró al recibir esto y les mostró a los mensajeros todos sus tesoros: la plata, el oro, las especias, el aceite fino, su arsenal y todo lo que había en ellos. No hubo nada en su palacio ni en todo su reino que Ezequías no le mostrara. Se fue hasta la cocina Merodach Baladán. Pero es sorprendente cuando ves qué significa Merodach Baladán. Significa hijo de muerte. Entonces lo que él estaba haciendo era abrir las puertas de su casa al hijo de muerte. Él quería hacerlo por su deseo de derrocar a Asiria y quería hacer un convenio con Babilonia. Sin embargo, lo que no sabía es que Babilonia quería también gobernar. Y a su tiempo lo hizo. Él no vio a estos hombres o mensajeros de Babilonia como unos enemigos. Sin embargo, lo eran. ¿Recuerdan ustedes el pasaje en Juan 10:10? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él era un ladrón, mensajero, Merodach, y él venía a hurtar, matar y destruir. Y lo que hizo este hombre, le dijo: ¿sabes qué? Mira todo lo que yo tengo para que se te antoje más. Y mira, con esto me pudiera defender de ti. Y este hombre podía saber cómo venir preparado a la guerra. Ezequías fue contado como el mejor rey de Judá. Lo dice la Biblia, no hubo antes ni después un rey como él. Sin embargo, falló en ordenar su casa. Parte del orden en tu casa también es quién admites en tu casa.
Cuando a mí me enseñaron que el cuarto de mis padres pues era un lugar reservado, o sea, no era de cualquier persona, yo lo podía llevar a los cuartos. Y yo he visto en mi sobrina, en Fernanda, no puede subir a niños a su cuarto. Y esa es una orden, no suben niños a su cuarto. Y ella lo sabe. Ezequías no puso un orden en su casa. Si tú te preguntaras cuál fue el error más grande de Ezequías, van a escribir ahí: abrir las puertas de su casa a Babilonia. No está en la imagen. Pero abrir las puertas de su casa a Babilonia fue el error más grande de este hombre. ¿Usted sabe qué significaba Babilonia? ¿Alguien de ustedes puede decir en una metáfora, una analogía con el mundo espiritual, qué era Babilonia? Gracias. Era la gran ramera. Podríamos decir, era el mundo, era lo perverso. Este hombre dejó entrar a su casa todo lo que es del mundo, todo lo perverso. Si tú y yo lo transportamos a nuestros hogares, es impresionante. Usted se preguntará, ¿en qué estoy fallando en mi familia? Vamos a ver 3 errores que muestran a un Ezequías en serios problemas en su casa. Número 1, Ezequías los oyó, dice. Los mensajeros enviados por el enemigo no debemos oírlos. Hablan mentira, hablan engaño. Hay mucha persona que tú estás dejando entrar a tu casa y les prestas oído. Me traían un chisme, pero yo no voy a decir nada porque eso no es de Dios. No, ya abriste tu oído, ya fuiste partícipe. Con los jóvenes estábamos hablando acerca de hospitalidad el viernes y veíamos de que hay ciertos criterios de restricción con quién ser hospitalarios. Un creyente que es recurrente en inmoralidad, que no entre a tu casa. Un incrédulo que abiertamente profesa inmoralidad o mentira, que no entre a tu casa. Aquel que hace fraude, que no entre a tu casa. Y hay requerimientos en la Biblia. Y tú y yo le abrimos la puerta a cualquier hijo de vecino a veces. Lo segundo, les mostró toda su casa. Dice la Biblia, le mostró la casa de sus tesoros, la plata que es símbolo de pureza, el oro que era símbolo de poder, las especias que era el símbolo de ofrenda y el ungüento que era la unción. Le mostró todo. Tú y yo no debemos abrir nuestro corazón a cualquiera. Este lo mostró completo. Y número 3, presumió sus armas. Al enemigo no debemos mostrarle nuestras armas como haciendo un halago de ellas. Es que mi hijo tiene tal don, y es que mi hijo tal esto, y mi hijo hace esto, y mi hijo lo otro. Esto derrocó a Isaías. El hombre humilde que pidió vida se estaba jactando de todo lo que tenía. Y si tú pudieras ver qué enemigos estamos dejando entrar a nuestras casas, hay una cajita cuadrada que se llama televisión, que alguien dice, ahí vas a encontrar todo tipo de persona que no dejarías entrar a tu casa. Asesinos, ladrones, violadores, gente que no honra a sus padres, gente que profiere mentiras. Todo ese tipo de cosas los vas a ver. Y es bien bonito, ¿no? Bien santo cuando practican la coinonía entre la familia viendo la novela de las 8. Y están todos sentados los niños y va a venir una escena y le tapan los ojos para que no pierda la santidad. Hágame el favor. ¿Qué estás dejando entrar a tu casa? Hay ciertas revistas en tu casa que no deberían estar. Hay ciertos libros que no deberían estar. ¿Qué música estás dejando que entre a tu casa también? Cuando alguien dio la analogía de la música, haciendo una analogía con la Trinidad,
yo me sorprendí y decía que la melodía era como Dios Padre. La melodía siempre lleva toda la música. La armonía era el Hijo y el ritmo era el Espíritu Santo. Y yo dije, wow. Y para alguien que es músico yo lo entendí perfectamente. Pero hay música desordenada y que te lleva a tu espíritu a que hagas cosas en desorden. ¿Qué estamos escuchando en nuestros hogares? Debemos de poner freno a lo que hacemos, a lo que hacen nuestros hijos, a lo que hacen nuestras esposas y sobre todo a lo que hacemos nosotros mismos. El orden va mucho más allá de limpiar y recoger nuestro tiradero. Y es impresionante que lo hagamos. Dios es un Dios de orden. Lo invito a que se ponga de pie y vamos a orar para terminar. Padre Celestial, en esta tarde estamos aquí reunidos agradeciendo tu amor sobre nuestras vidas, agradeciendo tu palabra, Dios, que viene y es como lluvia fresca en nuestros corazones, Dios, que puede traer aliento a nuestro espíritu, Padre. Gracias también porque es una espada de dos filos y puede penetrar a lo más íntimo de nuestros corazones. Ruego, Dios, que yo pueda ser sensible a tu voz y que realmente pueda vivir en un orden correcto en mi vida, Señor. Ordenar mis pensamientos, ordenar mis roles dentro de mi familia. Permite, Dios, que cada uno de los que estamos aquí, Señor, podamos practicar esto, vivir vidas ordenadas conforme a tu palabra, que podamos dar muestra del fruto de tu Espíritu. Ayúdanos, Dios, que cada día, Padre, nuestro anhelo sea el bendecirte a ti, Señor, que al despertarnos, Dios, lo primero que hagamos sea agradecerte, sea buscar tu rostro, y al dormir, Señor, lo último que hagamos sea meditar en tu palabra, Dios. Oh, Señor, ayúdanos. No queremos ser insensatos, Dios, como padres. No queremos ser insensatos, Señor, como líderes y abrir, Señor, las puertas a lo que el mundo nos puede ofrecer. Enséñanos, Dios, a poder poner restricciones sanas, límites correctos, Dios, en nuestros hogares, en nuestras vidas. Sabiendo, Señor, que somos vulnerables, que somos débiles, Señor, y que seguimos teniendo pies de barro. Aquí estamos rendidos delante de ti, Señor. Haz tu voluntad en nuestras vidas. Te doy la gloria y la honra, Señor.